Causa de muerte materna relacionada con la eclampsia, ¿no? Recuerden, la eclampsia es la convulsión y se muere de hemorragia, ¿ya? De hemorragia intracraneana, de eso se muere. En cambio, la preeclampsia lo que genera es falla hepática. La preeclampsia causa muerte por falla hepática. La eclampsia por hemorragia intracerebral. Factor de riesgo para hipertensión gestacional, que es igual que para preeclampsia. Adolescente, ¿no? Menos de 15 o más de 35, o sea, edades extremas. Es el factor de riesgo. Nulípara, factor de riesgo. Diabetes, hipertensión crónica, lupus, ¿no es cierto? Raza afroamericana. Son factores de riesgo. Enfermedad renal crónica. Son factores de riesgo para preeclampsia o hipertensión gestacional, ¿ya? Edades extremas, nulípara, diabetes, hipertensión crónica, lupus, falla renal crónica, raza afroamericana. ¿Cuál es entonces el factor? Nulípara añosa. Obesidad también, ¿no? Es factor de riesgo. Me faltó acá. Obesidad. También es factor de riesgo para los estadios hipertensivos. Muy bien. ¿Qué síntoma precede a la convulsión, chicos? La cefalea por vasoespasmo. Por eso, si una mujer con preeclampsia tiene cefalea, es severa la preeclampsia, porque la cefalea precede a la eclampsia. El dolor abdominal es el síntoma premonitorio de HELP. Por eso también es severa, ¿no? Cuando tiene dolor abdominal en epigastrio o en hipocondrio derecho, ¿no? Ya está. Entonces, cefalea para eclampsia, dolor abdominal para síndrome de HELP. Son los síntomas premonitorios. Muy bien, chicos, ¿cuáles son los criterios para hablar de preeclampsia severa? Son 7 criterios. 1 es por los valores de presión. ¿Cuándo es severa? Muy bien, 160, ¿y la diastólica? 110. 2, los síntomas premonitorios, SET, ¿no? Cefalea, escotoma, dolor abdominal. Cefalea, escotoma, dolor abdominal. 3, edema agudo de pulmón. 4, falla renal, muy bien. 5, plaquetopenia. 6, aumento de transaminasas. Y el último, ¿qué nos falta? RCU. ¿RCU es criterio de severidad? No. ¿Proteinuria más de 5 gramos? No. Eclampsia. La convulsión. Ya está. Eso tienen que acordarse. Los 7 criterios que nos indican severidad, ¿ya? Presión, SET, cefalea, escotomas, dolor, edema agudo de pulmón, falla renal, plaquetopenia, aumento de transaminasas y eclampsia. Si tú encuentras uno de ellos, preeclampsia severa. Entonces acá, ¿cuánto te dice? Miren, 28 semanas, 140/95, está elevada la presión. Y proteinuria, siempre busca esos 3, ¿no? Más de 20 semanas, presión alta y proteinuria, es una preeclampsia. La pregunta es, ¿leve o severa? ¿Hay algún dato de severidad? ¿Por valor de la presión? No, no hay síntomas premonitorios. Hemograma, transaminasas normales. Por lo tanto, es una preeclampsia leve. ¿Por qué marcan hipertensión gestacional? Gestacional es cuando no tiene proteinuria y no tiene falla de órgano. Acá te están diciendo proteinuria, una cruz. A veces ponen 1, 2 cruces. Eso va a depender del reactivo, no se compliquen. Basta que le digan una cruz, ya es significativo, ¿ya? Pues que eso va a depender del reactivo, porque hay varios reactivos que miden la cantidad de proteínas, ¿ya? Gestante 36 semanas, acá sí miren, cefalea, presión elevada. Proteinuria, 2 cruces, ya es una preeclampsia, pues, ¿no? Y acá sí es grave, ¿no? ¿Cuál es el criterio de gravedad? El nivel de presión y la cefalea, perfecto. 160, 110 y tiene cefalea, preeclampsia severa. Muy bien, ¿y cuándo marca síndrome de HELP? Cuando te digan hemólisis microangiopática. ¿Qué te va a dar en el frotis? Esquistocitos. Ya ahí marcas HELP, ¿no? LDH, más de 600.000. Plaquetas, menos de 100.000. TGO, más de 70.
Te están enseñando, esta pregunta te está enseñando los criterios de Gel. Plaquetas menos de 100.000, LDH más de 600, TGO más de 70, esquistocitos. Respuesta, preeclampsia, obviamente severa, porque ya los criterios de Gel contienen plaquetopenia. No, gracias. Entonces sería preeclampsia con síndrome de Gel, ¿ya? Bien, y en las 50 nos dicen 34 semanas, multípara que convulsiona, dice, tónico, clónico, miren la presión elevada, ¿no? Ya está, presión elevada asociada a convulsión, tu diagnóstico es una eclampsia, pues, ¿no? Toda convulsión o alteración del sensorio en un contexto de hipertensión es una eclampsia, ¿ya? No, ya si convulsiona, la lesión neurológica se llama eclampsia. Preeclampsia solo es el estado hipertensivo, ¿no? Muy bien, esta pregunta antigua nos dice en el síndrome de Gel, ¿qué damos? En el síndrome de Gel hay que dar corticoides por vía endovenosa, pero ya no está probado su uso, ¿ya? Dexametasona por vía endovenosa. Pero se ha demostrado que no tiene mayor beneficio. Esta es una pregunta antigua, que ya lo vamos a ir sacando. Aspirina es para prevenir preeclampsia. ¿Ya? Aspirina, para prevenir. Muy bien, y acá es una preeclampsia severa, ¿no es cierto? Porque les dicen convulsión asociado a hipertensión. O sea, es una eclampsia. Y la eclampsia, obviamente, forma parte de la preeclampsia severa. Cuando les digan preeclampsia severa o eclampsia y les pregunten sobre el tratamiento, siempre busquen 3 datos. Controlar la presión, 2, dar sulfato por 24 o 48 horas y 3, terminar el embarazo. Ese es el tratamiento de una preeclampsia severa. Controlar presión, dar sulfato y terminar la gestación. Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Está? Interrumpir de forma inmediata el embarazo. ¿Por qué no la A? Porque te dicen diazepam. ¿Por qué no la B? Porque te dice sulfato hasta el fin del embarazo. No, pues hasta el fin no, hasta el 24 o 48 horas. Te dicen sulfato por 7 días. Madurar el pulmón. No, lo más importante es controlar la presión, dar sulfato y terminar. Esa es la C, ¿no? ¿Y cuál es el antihipertensivo contraindicado? Nitroprusiato, yecas, ARA2, son teratogénicos, recuerden. Esos están contraindicados. En cambio, puedes dar metildopa, puedes dar blabetalol, nifedipino, sulfato. ¿Quién te falta acá? Hidralacina por vía endovenosa. Eso puedes indicar. El que está contraindicado es yeca, ARA2, nitroprusiato. Muy bien, para la convulsión, ¿con qué controlamos o prevenimos la convulsión? Fácil, sulfato, ¿ya? Que viene al 20%, ¿no? ¿Cuánto le damos en bolo? En bolo, 6 gramos en bolo endovenoso y 2 gramos por hora en infusión continua. ¿Correcto? 6 gramos endovenoso en bolo y 2 gramos por hora en infusión continua. Por 24 a 48 horas. Hasta estabilizar. ¿Y qué controlamos? Los reflejos, porque ¿qué pasa si hay una hiporreflexia? Intoxicación. Le damos su antídoto, gluconato de calcio. Ya está. Muy bien. ¿Con qué previenes preeclampsia? Aspirina. Dosis bajas, ¿no? 81, 100 miligramos. ¿A partir de qué semana? 12. A partir de la semana 12. Hay que darle aspirina a una gestante con factores de riesgo para prevenir preeclampsia. El otro es el suplemento de calcio, sí. Sí. Ya. Sí, el que les he mencionado es el protocolo de CIBAI, ¿ya? Que es 6 gramos en bolo y 2 gramos por hora. El otro es de Suspan, el que me está mencionando, ¿ya? Que es 4 gramos y 1 gramo por hora, o 1 o 2 gramos por hora. En realidad, si nos preguntaran, como han venido yo que he revisado los bancos, siempre han mencionado el de 6 gramos. Por eso siempre les menciono acá ese protocolo.
Ahora, por ahí algunas diferencias. Si yo estoy tratando la convulsión, le doy 6 gramos. Si estoy previniendo la convulsión, 4 gramos. ¿Ya? Embolo endovenoso. Lo que pasa es que debemos empezar con dosis bajas, luego aumentar y controlar en realidad el magnesio. O sea, nosotros de manera práctica controlamos los reflejos, ¿no? Pero lo ideal es controlar el magnesio sérico. Y el magnesio sérico debe estar entre 6 y 8 miliequivalentes. Cuando está más de 10 ya es intoxicación. Pero nosotros de manera práctica esperamos a que se intoxique, ¿no? Porque tú cuando encuentras hiporreflexia ya se intoxicó. Y ahí le damos el antídoto. ¿Ya? Entonces lo ideal sería monitorizar los valores séricos de magnesio. Eso sería lo ideal. ¿Ya? En realidad los dos están aprobados. O sea, no creo que les pregunten los dos esquemas. Se dicen paciente con eclampsia y les pongan 6 gramos en bolo y 2 por hora y les pongan otro 4 en bolo y 1 por hora. No creo que les pregunten porque los dos están aprobados. ¿Ya? Muy bien. Acá les preguntan sobre la intoxicación, ¿no? Miren, le dan sulfato y hace paro. O sea, hay que darle gluconato de calcio. Al 10%, una ampolla por vía endovenosa. ¿Ya? Una ampolla por vía endovenosa. Causa más frecuente de aborto precoz, ¿no? Porque es antes de las 12 semanas es el aborto precoz. ¿Cuál es la causa más frecuente? Cromosomopatías, factor genético, factor ovular también te pueden decir. ¿Y cuál es la cromosomopatía que da más abortos? Trisomías, las trisomías. Y si te hubieran dicho abortos tardíos, ¿cuál es la causa más frecuente de abortos tardíos pasadas las 12 semanas? Incompetencia cervical. Incompetencia cervical, causa de abortos tardíos. Muy bien, acá les dicen gestante de 12 semanas, sangrado, dolor y el cuello está cerrado. Ya está. Hemorragia primer trimestre, lo primero que debes pensar es aborto. Y si el cuello está cerrado, esto es lo primero que tienes que pensar. Amenaza de aborto. No, frustro, vas a marcar cuando te dicen en la ecografía, no se ven latidos. O sea, el embrión está muerto. ¿Ya? El embrión está muerto. Cuando el embrión te dicen que el embrión no hay latidos, no hay actividad cardíaca, ahí marcamos aborto frustro, ¿correcto? Pero si tú no sabes si el embrión está vivo o muerto, amenaza nomás, amenaza. Obviamente cuando le haces ecografía, en la amenaza el embrión está vivo. Porque si tú encuentras embrión muerto, ya ese es el aborto frustro o retenido. ¿Ya? No puedes marcar inminente, porque en inminente el cuello está abierto. ¿Y cómo están las membranas? Íntegras, ¿no? Pues si estuvieran rotas, inevitable. Ya está, miren, 16 semanas, dolor abdominal, sangrado escaso, cervix blando, cerrado. Nuevamente, ¿no? Hemorragia primer trimestre y el cuello está cerrado. Lo primero que debo pensar es una amenaza de aborto. Y el manejo de la amenaza es ambulatorio, pues, ¿no? Reposo, observación. Progesterona se da cuando hay defecto de fase lútea. Progesterona micronizada. Se da cuando hay defecto de fase lútea, ¿ya, chicos? Muy bien. Luego tenemos por acá. Les dicen, acá sí, ¿no? Una gestante 20 semanas y miren, ausencia de actividad cardíaca. Ese es el dato. Ahí sí marcan aborto frustro, también llamado retenido, también llamado diferido. ¿Con qué se complica este aborto? Con SID, ¿no? Hace coagulación intravascular diseminada. El aborto frustro, retenido o diferido, ¿ya? Muy bien. Ya está. Y acá te dicen 18 semanas, dolor abdominal, escaso sangrado, pero te dice que está perdiendo líquido. Y el cuello está abierto. Cuello abierto y está perdiendo líquido es porque las membranas están rotas, pues. Inevitable. Inevitable. Correcto. Pérdida de líquido, membranas rotas. Aborto inevitable. Acá, al tener 26 semanas, ya no puedes marcar aborto.
porque el aborto es menos de 22 semanas, o menos de 500 gramos, o menos de 25 centímetros. Esa es la definición de aborto. Pérdida menor de 22 semanas, 500 gramos o 25 centímetros. Entonces, ¿quién te da pérdidas tardías, no? Esto es ya un parto, si te das cuenta, un parto inmaduro. ¿Cuándo es inmaduro? Cuando está entre 22 y 28 semanas. Porque entre 28 y 37 es parto prematuro. Y entre 22 y 28 es parto inmaduro. ¿Y eso quién lo produce? Pérdidas tardías, indoloras, incompetencia cervical. Incompetencia cervical. ¿Cuál es el embarazo tubárico o ectópico que se rompe de forma precoz? El istmo se rompe en las primeras semanas, 4 a 6 semanas. No, el ampular es el más frecuente. El ampular es el más frecuente. Y el que se rompe tardío, entre las 8 y 16 semanas, ¿quién es el que se rompe tardíamente? El intersticial. El istmo se rompe precoz. El intersticial se rompe de forma tardía. Muy bien. Acá sí, ¿cuál es la localización más frecuente? Eso no pueden fallar, ¿ah? Ampolla. Tercio externo, ampular. Esa es la localización más frecuente. Muy bien. Miren, mujer joven, 25 años, que ingresa por un dolor intenso en cuadrante inferior izquierdo, con pérdida de conocimiento, palidez, taquicardia, o sea, descompensada hemodinámicamente, y rigidez muscular. O sea, tiene un abdomen agudo, ¿no? Con signos peritoneales. Si tienes un abdomen agudo con signos peritoneales y está descompensada hemodinámicamente es porque está perdiendo sangre. Y si está perdiendo sangre y tiene signos peritoneales es porque tiene un hemoperitoneo. Eso explicaría la descompensación hemodinámica por la pérdida de sangre y explicaría los signos peritoneales. Y si tú tienes en una mujer este dato, lo que debes pensar es un ectópico roto, ectópico complicado, es el que da hemoperitoneo en una mujer joven. O sea, mujer joven que ingresa chocada con signos peritoneales, rápidamente ectópico roto. Aquí hay que hacer la laparotomía exploratoria. Está inestable, pues. Laparotomía exploratoria, ¿no? Acá dicen observación, no, pues interconsulta cirugía, progesterona, no. Laparotomía exploratoria. Acá también se confunden. Cuando les dicen en el embarazo tubárico no roto, o sea, está estable, ¿cuál es el examen de mayor precisión diagnóstica? O sea, el gold estándar, la prueba específica. Laparoscopía es el gold estándar, chicos. Igual que EPI, igual que SOP, la laparoscopía es el gold estándar. El beta-HCG te sirve para evaluar. La ecografía también, ¿no? Cuando te dice útero vacío, beta-HCG, patrón en meseta, porque no duplica su valor, ¿no? Eso te orienta a un ectópico, cuando el útero está vacío y el beta-HCG no duplica. Pero el de mayor precisión es la laparoscopía. ¿Cómo se llama el fenómeno que aparece en anatomopatología? Arias Stella, ¿no? Fenómeno de Arias Stella. Muy bien. Cuando les dan un caso clínico de mujer joven con esta triada, ¿no? Dolor, amenorrea y sangrado. Rápidamente, pues, ectópico. Mujer joven con dolor, amenorrea y sangrado, ectópico. Esa es la triada. Dolor, amenorrea y sangrado. Y es más frecuente o más intenso el dolor que el sangrado, para que tú sospeches ectópico, ¿ya? El dolor es más intenso. O este dato también, ¿no? Dolor a la movilización del cuello. También, eso te orienta a un ectópico. Dolor a la movilización del cuello. Con amenorrea, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de mola? La hemorragia, chicos, igual que el aborto. Esa es la manifestación clínica más frecuente. La altura uterina aumentada, eso lo ves en la mola total. Pero si es una mola parcial, no te da altura uterina aumentada, ¿no? Entonces la hemorragia es la clínica más frecuente. Claro, obviamente, si te dicen hemorragia con altura uterina aumentada,
con beta-HCG bien aumentado, tu diagnóstico es mola, pues, ¿no? Te orienta el diagnóstico, pero no quiere decir que es la clínica más frecuente. La clínica más frecuente para aborto y para mola es hemorragia. Para ectópico es dolor. La clínica más frecuente de ectópico es dolor. ¿Con qué no se asocia mola? Hipotiroidismo, es lo contrario. ¿Se acuerdan la homología entre HCG y TSH, ¿no? ¿Qué comparten? La subunidad alfa. La subunidad alfa. Por eso hay hipertiroidismo, pues. En mola hay bastante HCG, va a simular la acción de la TSH. Va a haber una tirotoxicosis, no hipotiroidismo. Lo demás sí, ¿no? Preeclampsia, embolización, ¿cómo se llaman sus quistes? Tecaluteínicos. Y la clínica más frecuente es sangrado. Muy bien, diagnóstico de mola, ¿cuál es el tratamiento de elección? Igual que para aborto, chicos, si tiene menos de 12 semanas y la paciente está estable, ¿qué le haces? Ameo, aspirado manual endouterino, cuando tiene menos de 12 y está estable. Tiene más de 12 o está inestable, ¿qué le haces? Legrado. Legrado cuando tiene más de 12 semanas y está inestable. Aspirado manual endouterino, menos de 12 estable. Te dice 8 semanas, ¿no? Ameo. Aspiración manual endouterina. Ameo. El diagnóstico de mola se realiza ¿con qué? Con ecografía. ¿Cómo se llama el aspecto quístico que genera? Racimo de uvas, panal de abejas. Ya te dicen eso, racimo de uva, panal de abeja, mola, pues, ¿no? Mola. Con ecografía. Muy bien. ¿Cómo se formaba una mola total? Cuando el espermatozoide, con su carga genética del padre, fecundaba un ovocito vacío. El ovocito de la mamá estaba vacío y se fecundaba. Entonces se duplicaban los genes del papá, diploide, solo participaba el papá y no había embrión. ¿Eso cómo se llamaba? Mola total. Diploide, genes del papá, no hay embrión, mola total. En cambio, la mola parcial, ¿cómo se forma? Con 2 espermatozoides que fecundan un ovocito que tiene carga. Por eso acá es triploide, participa el papá y la mamá, y acá sí hay embrión, pero se muere, ¿no? Es un embrión no viable. ¿Esto qué viene a ser? La mola parcial. Diferencien mola parcial de mola total, ¿eh? Uno es diploide, el otro es triploide. Uno genes del papá, el otro papá, mamá. Uno no hay embrión, el otro hay embrión. O sea, acá te dicen mola total. Espermatozoide normal y ovocito anucleado. Ovocito vacío. Respuesta a la C. 35 semanas con sangrado escaso, dolor intenso y signos de sufrimiento fetal. Hemorragia de tercer trimestre. Con la tríada, miren. Ahí está la tríada. Hemorragia, dolor y sufrimiento fetal. Acá es error de concepto, ¿no? ¿Placenta previa duele? No. ¿Da sufrimiento fetal? No. ¿Cómo pueden marcar acá placenta previa? Ya. DPP es la que genera dolor y es la que genera sufrimiento fetal. Acuérdense la triada. Hemorragia, dolor, sufrimiento fetal. DPP, ¿no? O abrupto placentario. ¿Cuál es su factor de riesgo más frecuente para el DPP? Preeclampsia. ¿Y con qué se complica? Con muerte u óbito fetal. ¿Y para la mamá? ¿Con qué se complica en la mamá? Con SIT, ¿no es cierto? En la mamá con SIT y en el feto óbito. Respuesta a la A. Ahí está. ¿Cuál es la complicación más grave del DPP para el feto óbito, para la madre SIT? ¿Y cómo haces el diagnóstico de SIT? Se altera todo el perfil de coagulación, pero el criterio cardinal es fibrinógeno bajo. Fibrinógeno menos de 150 miligramos por decilitro. Porque la primera pregunta que resolvimos en una gestante, ¿cómo está el fibrinógeno? Elevado. Baja con alteración del perfil de coagulación, eso es SIT. Entonces la respuesta es la C. Hipofibrinogénemia. Diagnóstico de SIT. Coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál no predispone a DPP? DPP previo sí, multiparañosa,
preeclampsia, embarazo gemelar, RPM también puede dar DPP, trauma obstétrico también puede dar DPP, tabaco, cocaína puede dar DPP. Mola no tiene nada que ver. Mola no es factor de riesgo para DPP. ¿Ya? Muy bien. Sangrado de tercer trimestre y te dicen sangrado indoloro. Rápidamente, ¿en qué piensas? Placenta. No puedes marcar DPP, pues. DPP, acá en 3 han marcado DPP. No, ese es con dolor. ¿Ya? Con dolor. Placenta previa es sin dolor. ¿Ya? ¿Contraindicado qué cosa? ¿Qué está contraindicado en una hemorragia tercer trimestre? Tacto. No hay que hacer tacto. Le pides ecografía, ¿no es cierto? Justamente acá, miren. 37 semanas, sangrado sin dolor. Latidos normales. Hemorragia indolora, placenta previa. ¿Cómo diagnosticas placenta previa? Ecografía transvaginal. Puedes hacer ecografía transvaginal para localizar dónde está la placenta, ¿no? Muy bien, respuesta a la E. 36 semanas con antecedente legrados y tiene placenta previa. Miren esta fórmula, placenta previa y la paciente tiene antecedente de cirugías, ¿qué debes buscar? Acretismo placentario. Entonces de ahora en adelante acuérdate esta fórmula. Tienes una gestante con placenta previa y tiene antecedentes de cirugías, cesáreas, legrados, miomectomías, debes buscar acretismo placentario. Defecto de la membrana de Nita-Busch. Recuerden, defecto de la membrana de Nita-Busch. ¿Qué está contraindicado en una hemorragia tercer trimestre? Tiene 30 semanas. No puedes hacer tacto, pues, ¿no? Concepto básico. Tacto está contraindicado en una hemorragia de tercer trimestre. Complicación de placenta previa. Shock hipovolémico es raro, ¿ah? Puede dar si la hemorragia es masiva, pero generalmente se autolimita. Acretismo es una asociación, no es una complicación. Se complica con prematuridad, con RPM. Con eso se complica la placenta previa, ¿no? Porque la hemorragia rompe membranas y desencadena parto pretérmino. Esa es la complicación de la placenta previa. Prematuridad, RPM. Cuando está al borde del OSI, ¿cómo se llama? Marginal. Cuando es oclusiva ya se llama parcial o total. Y cuando está a 2 centímetros del OSI, inserción baja. ¿A partir de qué semana hacemos diagnóstico de placenta previa? 30 semanas, recuerden. Porque antes de las 30 hay migración placentaria. ¿Ah? Hay migración placentaria. Muy bien, respuesta a la A, ¿no? Marginal, pues está al borde del OSI. ¿Por qué se rompe el útero, chicos? Cicatriz de una cesárea previa, pues no evaluaste bien y tenía 2 o más cesáreas o tenía miomectomía y la sometes a parto vaginal. Se rompe, pues. Ahí se rompe, ¿no? Cuando tiene 2 o más cesáreas o miomectomía. ¿Ya? Cuando te dicen una gestante y se palpa fácil el feto, miren, como si estuviera debajo de la piel, desaparecen las contracciones uterinas, la presentación se vuelve alta. Cuando te dicen esos datos, ¿en qué debes pensar? El feto se palpa fácil, desaparecen las contracciones, la presentación está alta. Rotura uterina. Rotura uterina. Esos son los datos de rotura uterina, ¿no? El feto se palpa fácil, la dinámica desaparece, la presentación está alta. Cuando hablas de una hemorragia postparto vaginal, medio litro, cesárea, 1 litro, o caída del 10% del hematocrito. Ya está, es una hemorragia postparto patológico, ¿no? Patológico. ¿Ya? Medio litro por vía vaginal, 1 litro cesárea, o caída del 10% en el hematocrito. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para la atonía? Aparte del masaje bimanual. Oxitocina, ese es el uterotónico de elección, ¿no? Se da 10 a 40 unidades por vía endovenosa. ¿En bolo o en infusión continua? En infusión continua, no es en bolo, ¿ah? En bolo produce shock, es en infusión continua. Misoprostol puedes dar 4 a 5 tabletas, porque la dosis es 800 a 1000 microgramos. 800 a 1000 microgramos.
Cada tableta, recuerden, de misoprostol viene de 200 microgramos. Se le coloca 4 a 5 tabletas intrarrectal. Intrarrectal. Muy bien, pero el de elección es oxitocina. ¿Y cuál es la principal causa de hemorragia postparto? Fácil. Atonía. Esa es la primera causa. Segundo, después de la atonía, trauma del canal del parto, ¿no? Primera atonía, segundo trauma. Por eso, para ver la etiología, ¿qué debes hacer? Palpar el útero. Eso es lo que debes hacer. Palpar el útero. Pues si te dicen útero blando por encima del ombligo, ¿cuál es el diagnóstico? Atonía. Te dicen útero contraído por debajo del ombligo, trauma del canal del parto. Si te dicen no se palpe el útero y está sangrando, ¿cuál es la causa? No se palpe el útero, pero está sangrando. Se ha invertido el útero. Inversión. Para que marques restos placentarios es porque la hemorragia es pasada las 24 horas. Estas de acá son dentro de las primeras 24 horas. O sea, inmediata, ¿no? La atonía, el trauma del canal del parto, la inversión es hemorragia inmediata. Retención de restos te da hemorragia tardía, pasada las 24 horas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso palpar el útero, ¿no? Es la medida para ver la etiología. La maniobra de comprimir el útero antes de que se separe la placenta. Si no se ha desprendido la placenta y tú estás comprimiendo el útero, la maniobra de tracción, puedes invertir por el útero. Puedes invertir y eso va a generar hemorragia. ¿Ya? Eso genera hemorragia. Es por una mala técnica en el alumbramiento. Muy bien. Sangraba en la primera hora del puerperio con útero contraído. Entonces ya no es atonía, pues. ¿Cuál es la segunda causa? Trauma del canal. ¿Qué colocó? Valvas. No se coloca espéculo, ¿eh? Se coloca valvas. Porque lo más frecuente es laceración cervical. Es el trauma más frecuente en el canal del parto, ¿no? Laceración cervical. Y hay que suturar, ¿no? Causa más frecuente, muerte materna en el Perú, hemorragia. Segundo, preeclampsia. Segundo, preeclampsia. A menos que te digan en la zona urbana, en la costa o en los hospitales de salud. Si te dicen así, ahí sí es preeclampsia. ¿Ya? Ahí sí es preeclampsia. Y tuberculosis es la principal causa de muerte materna, pero te tienen que decir esta palabra. Indirecta. Primera causa de muerte materna indirecta en el Perú, tuberculosis. Indirecta, pues, ¿no? Hemorragia, preeclampsia son causas directas, porque son complicaciones obstétricas. Malaria. ¿Cómo tratas o previenes malaria en la gestante? Con cloroquina. Prima está contraindicado. Primaquina está contraindicado. Cloroquina es el tratamiento. Muy bien. ¿Cuál es el factor de riesgo para parto prematuro? La teoría infecciosa. ¿Bien, chicos? Y la teoría infecciosa es vaginosis. Segundo es ITU. Más riesgo es la vaginosis. Más que ITU, ¿ya? Para parto prematuro. Acuérdense, Gardnerella, ¿no? Se complica con parto prematuro, RPM, etc. A ver, les dicen que tiene buenas contracciones, miren. Porque les dicen cada 3 minutos. ¿Pero cuántas semanas tiene? 32. ¿Es un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro? ¿Cómo diferencias amenaza del verdadero parto? La dilatación y el borramiento. Perfecto. Como está menos de 2 centímetros, borrado menos del 50%, amenaza de parto pretérmino. Esa sería la respuesta. No es amenaza de aborto, no, se han confundido ahí. Amenaza de parto prematuro. En cambio acá sí te dice, miren, 3 centímetros, borrado 80, 35 semanas. Trabajo de parto prematuro. ¿A cuál tratas? ¿A la amenaza o al parto prematuro? ¿A la amenaza trató? ¿Una amenaza tratamos? No, la amenaza evalúas. ¿Cómo evalúas una amenaza? Con ecografía midiendo el cuello. Si te sale cuello corto, menos de 2 centímetros, das tratamiento. Si te sale cuello largo, observas. La amenaza evalúas.
no das tratamiento. La que tratas es el parto prematuro. Pero acá darás tratamiento en este parto prematuro. ¿Cuál es el tratamiento de un parto prematuro? Tocólisis más corticoides. ¿Pero en qué semana damos ese tratamiento? 24 a 34 semanas. ¿Cuántas semanas tiene esta gestante? 35. ¿Le darás ese tratamiento? Ya no. ¿Qué haces con esta gestante? Si te hubieran preguntado, ¿cuál es el tratamiento acá? Que evolucione, que progrese la labor del parto. Ya no le damos nada, ni corticoides, ni tocolítico, nada, porque ya el pulmón está maduro, tiene 35 semanas. Betadrenérgicos tocolíticos, ritodrina y soxuprina son los betadrenérgicos. ¿Y qué hacen? Meten el potasio dentro de la célula. Por eso generan hipocalemia, ¿no? ¿Te acuerdas de nefrología? La insulina, el bicarbonato, los beta-agonistas meten el potasio dentro de la célula. Lo redistribuyen, ¿no? Se generan hipocalemia. Hipocalemia. ¿En qué momento damos corticoides para madurar? Ahí está, entre las 24 y 34 semanas. Ahí, ¿no? Si te preguntan RPM, parto prematuro, entre 24 y 34 semanas, tienes que dar corticoides. Dexametasona, ¿cuántos miligramos? 6 miligramos cada 12. Y beta, 12 miligramos cada 24. Ciclo único de 48 horas. Ciclo único de 48 horas. Si tiene contracciones, le das tocolítico. Si no tiene contracciones, no es necesario, solo corticoides. Miren, gestante 32 semanas y al momento tiene trabajo de parto y tiene inmadurez. Entonces, ¿qué indicaríamos? Corticoides, pues, para madurar el pulmón. ¿Ya? Corticoides. Y tocolíticos, ¿no? La data mal. Pues, suspender tocolíticos, no. Cesárea, parto vaginal, no. Hay que madurar el pulmón. ¿Cuál es el mejor indicador para la edad gestacional? ¿No? La longitud cráneo-rabadilla o cráneo-caudal, pero que se mide en el primer trimestre. El diámetro biparietal en el segundo trimestre. Acá te preguntan en el tercer trimestre. Longitud de fémur. Ese es el que tiene menos error. Pero el que tiene menos error de todos es la longitud cráneo-caudal, porque su error es más o menos 1 semana, del diámetro biparietal más o menos 2 semanas y longitud de fémur más o menos 3 semanas. Ese es el rango de error. Pues el mejor de todos es el de primer trimestre. Longitud cráneo-caudal, porque tiene menos error. A ver, calculen el Bishop. Dice, posición intermedia. ¿Cuántos puntos es intermedio? 1 punto. Intermedio es 1. Blando, 2 puntos. Borrado 80, no, 3. 70 es 2. 80 y es 3. Dilatado 0, 0 puntos. Y cabeza baja menos 2, ese es 1 punto, ¿no? Ya está. ¿Cuánto sería? 3, 6, 7. ¿El cuello está maduro o inmaduro? Maduro. Menor o igual a 6, inmaduro. Más de 6, maduro. ¿Correcto? Entonces, cuando esté inmaduro, tienes que dar primero, si está menor o igual a 6, misoprostol y luego oxitocina. Si está más de 6, de frente oxitocina, ¿no? De frente oxitocina. Muy bien. Esta pregunta siempre falla. Dice, miren, 35 años, 42 semanas. Es un embarazo prolongado. ¿Qué haces en un embarazo prolongado? ¿Cuál es el tratamiento del embarazo prolongado? Culminar la gestación, ¿no? Incluso no vas a esperar a las 42. ¿A partir de qué semana debes terminar? 41, ¿ya? La pregunta es, ¿por vía vaginal o por cesárea? ¿De qué va a depender? De si hay hipoxia fetal. Si hay hipoxia aguda, cesárea. Si no hay dato de hipoxia aguda, parto vaginal. Entonces, miren, cervix desfavorable. Entonces hay que madurar el cuello si vamos a inducir. Oligohidramnios por ecografía. Entonces ya está alterado. Y recuerden que el oligohidramnios es dato de hipoxia aguda o crónica. Crónica. ¿Cuál es el dato de hipoxia aguda?
La alteración en los latidos, chicos. Cuando los latidos están alterados, es hipoxia aguda. Entonces te dicen DIP2, bradicardia, eso es hipoxia aguda. Y ahí hay que hacer cesárea. Pero acá no. Acá la paciente tiene oligohidramnios, dato de hipoxia crónica. Por lo tanto, puedes inducir, no hay problema. Induces el trabajo de parto previa maduración. Porque el oligohidramnios es dato de hipoxia crónica. Si te hubieran dicho sufrimiento fetal agudo, porque están alterados los latidos, si te hubieran dicho meconio espeso, ahí sí cesárea. ¿Correcto? Entonces acuérdense el concepto. Cesárea es cuando hay sufrimiento fetal agudo y los latidos tienen que estar alterados. Si hay solo oligohidramnios, eso es hipoxia crónica. Puedes hacer parto vaginal.